Buenas tardes, bendecida tarde tengan cada una de ustedes. Ya vamos en el día número 12, ya avanzando con estas mujeres extraordinarias a punto de llegar a la recta final. Y bueno, cada día ha sido una mujer diferente, pero también que en todo momento tienen características similares. Y bueno, el día de hoy toca ver a Rebeca, la esposa de Isaac, y es un tema muy hermoso que vamos a disponernos a entrar a la presencia del Señor para que sea Él hablando a nuestras vidas. Amado y precioso Padre, en esta bella tarde donde tú nos permites venir nuevamente delante de ti, te damos la gloria, te damos la honra por estos momentos que podemos pasar juntas reflexionando, estudiando la palabra, esa palabra que nos anima, que en todo momento nos lleva a ser cada día mejores. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Toca, Señor, los corazones en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a ejercer tu voluntad como tú así lo necesitas en nuestras vidas. Toma el control, Señor, absoluto de las redes, de nuestros hogares, de nuestros equipos, del internet, de todo aquello que pudiera obstaculizar que recibamos esta enseñanza. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a iniciar con Rebeca el día de hoy. El Señor tiene grandes cosas a través de ella para instruirnos. Y bueno, Rebeca es una mujer que es mencionada varias veces en la Biblia. La hemos estudiado en el ministerio de algunas formas, pero hoy solamente la vamos a ver como la mujer antes de llegar al matrimonio, antes de sus cualidades, nada más como mujer, no como mamá, porque tenemos otros estudios donde se ven algunas áreas de ella como mamá, pero en esta parte de mujeres extraordinarias de la Biblia la vamos a ver antes o hasta el punto del matrimonio, ¿ok? Entonces vamos a analizar. Y bueno, Rebeca es una mujer más extraordinaria de la Biblia, ya estamos en el número 12. ¿Y quién es Rebeca? Bueno, Rebeca es protectora, simpática, generosa, expresiva y hábil. Rebeca significa ligadura o que liga en otras definiciones. Ella es una mujer muy generosa, lo vamos a ver a través de este estudio, cuánta generosidad es. Su nombre también significa de belleza encantadora. Y bueno, Rebeca fue la esposa de Isaac, nos habla la palabra, con quien tuvo 2 niños, que son los gemelos Jacob y Esaú. Ella está en el Génesis desde el principio representada. Y bueno, vamos a hablar de ella, cómo está en la palabra y dónde es que se encuentra. ¿Qué hizo Rebeca? Bueno, Rebeca hizo la voluntad de Dios, incluso en esos tiempos o en estos, cuando no era fácil obedecer, cuando no era fácil hacer la voluntad de Dios. Un día Rebeca fue a sacar agua al pozo. Las que tomaron el estudio de Te Amaré recordarán que vimos estos lugares donde se citaban, ¿recuerdan? Entonces ya con esto de antesala ya sabrán que ella estaba ahí, era la responsabilidad sacar agua del pozo, y un hombre le pidió que le diera un poco. Bueno, este hombre venía encargado, venía direccionado por su dueño, por su amo, para que encontrara esposa para Isaac. Ella rápidamente, sin saber quién era él, le dio agua y se ofreció para darles de beber a los camellos, que por cierto eran 10. Génesis 24, 15 al 20 nos los dice. Este hombre era un siervo de Abraham y había bajado desde muy lejos para buscar una esposa para su hijo Isaac, para el hijo de su amo. El siervo de Abraham había orado para pedirle ayuda a Dios que lo ayudara, y no era el Dios de él, pero él en este momento tenía que hacer este encargo, un encargo muy grande. Y aunque no era su Dios, en ese momento él ora para que Dios le ponga a la persona correcta, para que Dios le ayude a cumplir con la encomienda que le está dando su amo. Y bueno, así es como encuentra a Rebeca en el pozo. ¿Sí? Cuando él vio que Rebeca era una mujer tan trabajadora y hospitalaria, se dio cuenta de que Dios estaba respondiendo su oración.
y le estaba diciendo que ella era la elegida para Isaac. ¿Por qué cuando él ora le dice que yo encuentre a esta persona y que seas tú el que me diga, tú el que me indique que es ella, házmelo saber, que ella es la elegida? Esto está en Génesis, en el capítulo 24 lo pueden ver. Y cuando Rebeca supo por qué estaba él ahí, aquel hombre aceptó acompañarlo a casarse con Isaac. Obviamente hay un cambio de palabras, se le pregunta de quién es su familia, de dónde viene, y todo esto confirma que ella es la elegida, ¿sí? Hay palabras claves que lo hacen saber a él. Primeramente, la disposición de esta mujer. Era una doncella dispuesta, generosa y humilde. Humilde en su corazón porque ella era hija también del hermano de Abraham, entonces no venía de una familia humilde, pero ella hacía, era una muchacha que la ponían a hacer quehaceres domésticos, la estaban entrenando, entonces ella supo que aquel hombre venía por ella para llevarla a casarse con Isaac. Con el tiempo Rebeca tuvo los gemelos y Dios le reveló que el mayor Esaú serviría al menor. El día que Isaac decidió darle la bendición al primogénito que era Esaú, Rebeca hizo lo necesario para asegurarse de que Jacob fuera el que recibiera esa bendición. Lo hizo porque sabía que era la voluntad de Dios. Desde que esté en el vientre, Dios le da una palabra. Aunque les digo, no vamos a entrar mucho en esa área porque quizás no era de la forma directa como debió ser, pero Dios todo lo usa para bien. Entonces, esta fue Rebeca, una mujer que fue muy generosa, humilde y modesta. ¿Qué aprendemos de ella? Bueno, Rebeca era trabajadora y hospitalaria. Gracias a esas cualidades fue una excelente esposa y madre, así como una buena sierva del Dios verdadero. Hoy en día aprendemos muy buenas lecciones del ejemplo de Rebeca. Vivimos en una época en la que nadie piensa en el prójimo. Como se predijo, las personas son egoístas y no están dispuestas a sacrificarse por los demás. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Los cristianos que quieren combatir esa tendencia deben imitar el ejemplo de esta joven del pasado, que se desvivió por ayudar a un extraño. Seguro que Rebeca se dio cuenta de que el anciano lo observaba. No había nada malo en aquella mirada, más bien indicaba que estaba sorprendido, maravillado y feliz. Cuando ella acabó, el hombre le regaló unas joyas valiosas y le preguntó: ¿de quién eres hija? Infórmame, por favor. ¿Hay lugar en la casa de tu padre para que pasemos la noche? Recordemos que en estos tiempos pues no había tantos hostales y entonces había que darle lugar al que venía, al extranjero, al que venía de paso, ¿sí? Cuando le dijo a qué familia pertenecía, él se puso aún más contento y Rebeca agregó, quizás llevada por el entusiasmo, hay con nosotros paja, así como también mucho forraje, también lugar donde pasar la noche. Esa era una propuesta muy generosa, ya que había más personas viajando con el hombre. Por eso la joven fue corriendo a contarle a su madre lo sucedido. Génesis 24, 22 al 38. No hay duda de que había aprendido en casa a ser hospitalaria. Esta es otra buena costumbre que se está perdiendo en la actualidad y otra razón más para imitar la fe de esta estable muchacha. La fe en Dios nos debe motivar a ser hospitalarios como Él. Jehová es generoso con todos y quiere que sus siervos también lo seamos. Cuando mostramos hospitalidad, especialmente a quienes no nos los pueden pagar de ningún modo, nuestro Padre se siente feliz. Aquí hay escrituras para corroborar esto. Es Mateo 5, 44 al 46 y Primera de Pedro 4 al 9. Y es maravilloso ver la vida de Rebeca porque hay muchos puntos hermosos y claves. Dice, tienes que tomar esposa para mi hijo. Pero ¿quién es el anciano que llegó al pozo? Bueno, se trata del siervo de Abraham, tío de Betuel, el padre de Rebeca. Así que fue bien recibido en el hogar de la familia. El hombre de este siervo probablemente fue Eliezer. Aunque el anfitrión lo invitó a cenar, se negó a probar bocado hasta que le explicara la razón de la visita. ¿Sí? No nos podemos imaginar hablando entusiasmado, pues acaba de ver pruebas evidentes de que su Dios
Jehová había bendecido su misión. Imagínense Eliezer contando el motivo de su visita y a Betuel y a su hijo Labán que lo escuchan sin pestañear. Les cuenta que Jehová ha bendecido a su amo Abraham en Canaán y a su esposa Sara y que ahora tienen un hijo que heredará todo. Abraham le hizo un encargo especial, ir a Harán, es una tierra, la tierra de Harán de su familia, y buscar una esposa para Isaac. Abraham le había hecho jurar a Eliezer que no elegiría una esposa cananea para Isaac, porque bueno, los cananeos no adoraban a Jehová ni lo respetaban. Además, Abraham sabía que a su debido tiempo Jehová los castigaría por toda su maldad. Por eso no quería que Isaac tuviera ningún vínculo con aquel pueblo inmoral. Y también sabía que su hijo tendría un papel importante en las promesas que le había dado Dios. Por eso es que es tan imprescindible el encargo que le había dado a su siervo. Por eso Eliezer se encomendó incluso a Jehová, que no era su Dios, porque era un encargo muy grande el que él tenía. Eliezer le contó a sus anfitriones lo que había orado a Jehová cuando llegó al pozo. De hecho, le pidió que escogiera a la joven que quería para Isaac. ¿Cómo sabría la respuesta? Bueno, solicitó que la joven que Dios eligiera se acercara al pozo y cuando él le pidiera un poco de agua, ella le ofreciera además agua para sus camellos. Aquí está la clave. Es que ella no solo le ofreció agua a él, sino también para sus camellos. Y les dije que no olvidaran que eran 10 camellos. ¿Y quién hizo justo eso? Pues Rebeca. Imagínense cómo debió sentirse ella cuando escuchó lo que Eliezer le contaba a su familia. Cómo conmovieron a Betuel y a Labán, que dijeron: de Jehová ha procedido esta cosa. Según la costumbre de la época, dieron su aprobación para que Rebeca se casara con Isaac. Génesis 24, 50 al 54. Quiere decir esto, que Rebeca no tuvo ni voz ni voto en la decisión. Eso es precisamente lo que semanas antes Eliezer le había preguntado a Abraham. ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo? Abraham le respondió: llegarás libre de esa obligación. Bueno, si la mujer decía que no, entonces ahí es donde todo terminaba la responsabilidad para él. Qué maravilloso es el Señor, cómo nos habla una vez más en esta parte, en esta parte de Rebeca, de esta obediencia que necesitábamos entender, que necesitábamos ver. Y bueno, es que en esos tiempos era una decisión muy importante, como hasta ahora. Eliezer les contó a sus anfitriones lo que había orado. Del mismo modo, en el hogar de Betuel, la opinión de la joven también importó. ¿Cómo lo sabemos? Veamos, Eliezer estaba tan entusiasmado por el éxito de su misión que a la mañana siguiente pidió permiso para regresar enseguida a Canaán con Rebeca. Sin embargo, la familia quería que ella se quedara como mínimo 10 días más. Así que al final dijeron: llamemos a la muchacha para ver qué dice. Esto lo vemos en Génesis 24, 57. Se trató de un momento crucial en la vida de Rebeca. ¿Qué respondería ella? Pues le rogaría a su padre y a su hermano que no la mandaran a un mundo de desconocido, quizás, o consideraría que era un privilegio participar de estos sucesos. Sin duda, Jehová estaba dirigiendo. Su respuesta mostró lo que pensaba de este repentino y hasta intimidante cambio de circunstancias. Ella dijo, como nos relata Génesis 24, 58, estoy dispuesta a ir. Qué actitud tan admirable. Aunque nuestras costumbres sobre el matrimonio tal vez sean muy diferentes, podemos aprender mucho de la historia de Rebeca. Y bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Cuántas de nosotras hemos decidido ir con esa persona basada en las emociones? Y fíjense que a lo mejor en los tiempos de Rebeca que los tratos los hacían los familiares, hace rato seguía yo preguntándole al Señor y bueno, ¿cuántas veces nos dijeron que esa no era la persona que nuestros padres
dijeron, creo que no es lo correcto, creo que él no es. Y cuántas veces en desobediencia nosotras, basadas en nuestros sentimientos, dijimos que sí. Aquí los tratos para la familia eran mucho porque tenía que ver el linaje, ¿sí? Que fueran creyentes del mismo Dios. Y todas las cosas que los padres hacían era para bien de los hijos. Por eso es que era tan importante esto, porque era el hijo de la promesa. No podía tener cualquier mujer. Y aunque hoy en día ya no se dan estos matrimonios, sí realmente hay que contar con la bendición de los padres. Es necesario, ¿sí? Y esto le acarrió a ella el ser generosa, estar dispuesta. ¿Y cuántas de nosotras quizás por falta de disposición no heredan estas promesas? Porque ella era la elegida, pero ella estuvo alerta, ella estuvo en ese momento lista para acceder a lo que Dios iba a hacer en su vida, porque ella estaba dispuesta. Aunque nuestras costumbres sobre el matrimonio, les decía, tal vez son diferentes, podemos aprender de ella. Para ella lo más importante fue hacer la voluntad de Dios antes que sus propios deseos. Quizás allá en la aldea ya le había echado el ojo a alguno, pero eso no la detuvo a hacer los propósitos de Dios para con su vida. Ayer hablábamos de María, cómo también ella dejó sus sueños. La Biblia contiene consejos muy prácticos sobre el matrimonio. Por ejemplo, habla de cómo escoger un buen cónyuge o cómo llegar a ser un buen esposo o una esposa. Segunda de Corintios 6, 14, 15 y Efesios 5, 28 al 33. Sigamos el ejemplo de Rebeca y tratemos de hacer las cosas como Dios espera de nosotros. La familia de Betuel le dio la bendición a su querido Rebeca. Entonces Débora, la mujer que había cuidado de ella desde niña, y algunas sirvientas acompañaron a Rebeca y a Eliezer y a sus hombres, como lo vemos en Génesis 24. ¿Sí? No tardaron en dejar Harán atrás. Se trataba de un viaje largo, de unos 800 kilómetros o 500 millas que les debió tomar unas 3 semanas. Lo más probable es que se tratara de un viaje incómodo. Seguramente Rebeca había visto muchos camellos en su vida, pero no podemos suponer que ella supiera montar. Como nuestra Biblia nos habla, pertenecía a una familia de pastores y no de comerciantes acostumbrados a guiar caravanas de camellos. Era todo un reto para ella irse. Quienes montan un camello por primera vez suelen quejarse de lo incómodo que es, incluso en trayectos cortos. En cualquier caso, Rebeca se habrá concentrado en el futuro y habrá querido saber más sobre Isaac y su familia. Es que, pues, no nada más fue una cita a ciegas, era un matrimonio a ciegas. Ella no le conocía absolutamente nada de él, no sabía nada de él. En el matrimonio se iban a conocer verdaderamente. Piense que el anciano Eliezer conversando por las noches con la joven alrededor de una fogata, quizás hablándole de las promesas que Dios le había o le hizo a Abraham y ya le había confirmado. Dios levantaría de la línea de Abraham una descendencia que traería bendiciones para toda la humanidad. Imagínense cómo latiría el corazón de Rebeca al darse cuenta que la promesa de Dios se cumpliría a través de su futuro esposo y por lo tanto también a través de ella. La verdad es una historia muy romántica e impactante en Génesis 22. Y bueno, pues Rebeca se cubre, ¿verdad?, con su manto y se prepara para conocer a Isaac. Rebeca mostró humildad muy valiosa, una humildad muy genuina, lo que el día de hoy es poco común. Por fin llegó el momento mencionado al principio de este artículo. La caravana avanza por Negev y la oscuridad empieza a cubrir la tierra. Rebeca ve a un hombre caminando por el campo que parece estar meditando. Se baja del camello. Dice el relato, tal vez sin esperar ni siquiera que el camello se arrodille, y le pregunta al anciano, ¿quién es aquel hombre que viene andando por el campo a nuestro encuentro? Al enterarse de que es Isaac, se cubre la cabeza con un manto. Había sujeción en ella. Todavía no conocía a su esposo, pero ella ya se sujetaba a él.
¿Por qué hace esto? Parece ser una muestra de respeto hacia su futuro esposo. Esta clase de sumisión podría considerarse muy anticuada. Sin embargo, tanto hombres como mujeres podemos aprender mucho del ejemplo de la humildad de Rebeca. Isaac tiene unos 40 años, todavía está en el duelo por su madre Sara, que ha muerto hace unos 3 años. Podemos deducir que es un hombre cariñoso y de buenos sentimientos. Para alguien así, casarse con una mujer trabajadora y hospitalaria y de carácter humilde, pues es todo un regalo. ¿Cómo les iría juntos? La Biblia lo revela de una forma muy sencilla. Génesis 24:67 dice, él se enamoró de ella. Casi 4,000 años después, hasta para nosotros es fácil encariñarnos con el personaje de Rebeca. No podemos más que sentir admiración por su valentía, ganas de trabajar, hospitalidad y humildad. Todos seamos jóvenes, mayores, hombres o mujeres, estemos casados o solteros, podemos imitar la fe de esta extraordinaria mujer. Vamos a ver algunas, resaltando algunas virtudes de Rebeca. Y bueno, era resaltando sus virtudes. Muchas mujeres llenas de enseñanza hemos visto a través de estos días y nos han revelado puntos fuertes de su relación con Dios y cómo hallaron su gracia y su favor. Muchas de ellas también con errores y de ellos debemos aprender para no volver a repetirlos. Ella era una mujer de virtud y la virtud es una disposición habitual para hacer el bien. Ese es el significado de virtud, disposición habitual para hacer el bien. La palabra de Dios nos ha revelado que estas mujeres, en cada una de ellas de esta semana había pureza, castidad y obediencia. Porque así es como ganaron el corazón de sus esposos, de sus varones, en castidad, en sujeción y en obediencia. Y bueno, las cualidades de Rebeca las volvemos a repetir. Ella fue amable, gentil, servicial, hospedadora, diligente, no fue perezosa y fue obediente a la voluntad de Dios. Sabía que su matrimonio era la voluntad de Dios. Dios nos llama a servir antes de ser servidos y Rebeca muestra esa disposición y esa diligencia. Cambiaron su destino, cambiaron su vida por completo. Ella le dio agua a un hombre que estaba en el pozo. No sabía que era una oración contestada. Ella era una oración contestada, pero también decidió darle agua a los camellos. Y cuando les dije que no se olvidaran de esto es porque no era una tarea fácil. Darle agua a los camellos, que no había abrevedero, requería gran trabajo y esfuerzo, dado que abrevar a los camellos no era algo sencillo. El camello puede beber hasta 90 litros de agua, debido que ellos administran su propia agua. Entonces, si ellos podían beber 90 litros, ella necesitaba mínimo 900 litros de agua. Ella solamente fue con un solo cubo, del cual tuvo que sacar más de 45 veces agua. Por eso es que este hombre enseguida, cuando le dijo también a tus camellos, sabía que esta mujer tenía un corazón generoso, humilde y servicial. Ella no le dio pereza. Ella con este acto de generosidad cambió su vida para siempre. Ella no sabía que sus acciones justamente eran las respuestas de Dios a la oración de un sirviente, pero el plan perfecto de Dios soberano para su propia vida. Estos camellos ya van a pasar a ser de ella, iban a ser parte de su dote, de lo que habían mandado para ella, y enseguida pues se llenó de joyas, de cosas maravillosas que el Señor tenía para ella. Realmente Rebeca, antes del matrimonio, tiene muchísimas cualidades que le podamos ver. Es maravilloso saber que el Señor habla nuestras vidas y que todas aquellas que aún en algún momento tengan hijas, les recuerden que es importante salir con la bendición del Señor, de nuestros padres al matrimonio. Es importante que sean aprobados el cónyuge el uno del otro y sobre todo las creencias. Si ahora tú crees en Cristo Jesús y esta persona o tu hijo o tu hija no está creyendo en esto, pues habla con ella, invítala a que realmente haga una introspección, ¿sí? Que no esté basado en las emociones, no esté basado solamente en los sentimientos, sino que busque la voluntad de Dios para con su vida. Claro, eso no quiere decir que el novio no pueda volverse a Cristo, ¿verdad? Esto es lo que el Señor quiere, tiene un plan perfecto para nosotros, pero
hay maneras poderosas del Señor trabajar con nosotros, y creo que hoy nos está hablando a través de Rebeca de ese tiempo de gracia en el noviazgo, de ese tiempo de gracia antes del matrimonio. Y bueno, todas las que tienen hijas solteras o que son solteras todavía, creo que es poderoso cómo poder llevar a nuestras hermanas, sobrinas, primas, a que realmente basadas en esta historia puedan encontrar la forma correcta de hacer la voluntad de Dios. Amén. Rebeca, buenas tardes. ¿Qué te gustó y qué nos puedes compartir? Buenas tardes, hermanos, a todos. No sabía sobre Rebeca y que había sido tan generosa. ¿Me escuchan ahí? Muy poquito. A ver, más cerquitita, aunque le quites la cámara. Ah, espérame entonces. ¿Ahí me logran escuchar? Sí. Ok. No sabía sobre Rebeca y la parte de lo servicial y obediente que había sido. Habíamos visto el tema de enamorándote y ahí la había mencionado, pero no esta parte donde ella, pues sí, realmente su trabajo la llevó a que su trabajo y no dudar del Señor como ayer con María. Es estupendo la parte de que Dios nos está hablando, nuestro amado Jesús nos está hablando de la palabra duda, y en este estudio que no tienes que dudar de nada de lo que Él manda porque todo obra para bien. Me quedé mucho con la parte de esos dos personajes, tanto de ayer como María, como de hoy con Rebeca, de que en ningún momento dudaron y tuvieron al final la recompensa que Dios ya tenía dispuesta para ellos y no perdieron la bendición. Amén. Amén, así es. Claro, ellas estaban dispuestas a hacer la voluntad de Dios, y bueno, creo que estos 2 días de eso nos está hablando el Señor. Les decía, de obediencia, generosidad, humildad, pero sobre todo dirigirnos en su voluntad perfecta. Amén. Vamos a orar para terminar. Amado y precioso Padre, te damos la gloria, te damos la honra por este tiempo de alabanza. Nuestro corazón se complace, Señor, en que día a día nos hablas, nos das una palabra fresca, Señor. Gracias por este tiempo de amor, de gracia, Señor, y sobre todo que buscas que cada una de nosotras nos direccionemos hacia tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a encontrar cada día hacer lo que a ti te agrada. Así como Rebeca, ayúdanos a ser generosas, humildes, Señor, humildes de corazón y sobre todo serviciales. Queremos ser servidoras antes de que nos sirvan, Señor. Ayuda a aquellas que todavía no disponen su corazón en algún servicio para que seas tú, Padre de la gloria, tratando con cada una de ellas. Bendice sus vidas de todas las que están aquí, de Rebeca, de Susana, de Victoria, de Jaycee, de Darinka. Señor, bendice mi vida y todas las que lo vayan a escuchar más adelante. Toda la gloria y toda la honra para ti, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues nos vemos el día de mañana. Que tengan una bendecida tarde con una mujer extraordinaria más de la Biblia. Dios les bendiga.